No estás atrapado por tus vicios. Estás atrapado por la historia que te cuentas sobre ellos. Esto que voy a decir seguramente va a generar mucha crítica y mucha convulsión, pero lo tengo que decir. Las drogas no son malas. El sexo con prostitutas no es malo. Las redes sociales no son malas. Comer comida no es malo. Lo que es malo es que si tú en tu vida quieres abundancia, prosperidad, libertad y felicidad, entonces sí que son malos para tu vida. ¿Entiendes la paradoja? Entonces, una persona que no busca abundancia, ni libertad, ni más dinero, ni prosperidad, para esa persona no es malo las drogas, el sexo, pero para una persona que está buscando lo contrario sí que es malo. ¿Sabes qué pasa? Que cada mañana, cuando estamos sumergidos en el mundo de la adicción, llegas y te plantas delante del espejo y sabes que aunque el mundo te aplaude, aunque ahí fuera aparentemente tienes mucho éxito, sientes que estás fallando en lo más importante, que es ser tú mismo. Por eso es tan clave y tan importante comprender eso, que en sí las drogas no son malas, el dinero no es malo. Lo que es malo es que si una persona está buscando esa libertad y esa paz, entonces eso sí que es malo en su vida. Mira, esa historia que nos contamos, ¿no la escribiste tú? Te la escribieron cuando tenías 5 años y llevas décadas ejecutándola a la perfección. Has diseñado una estructura perfecta para seguir respondiendo por impulsos ante todo lo que te rodea y creyendo que esa historia es tuya. Por eso vives con el terror de que un día se derrumbe todo, que todo se venga abajo, que tu reputación, tu negocio y tus relaciones se hundan, como si estuvieras caminando sobre esa cuerda floja por la que caminan los trapecistas, estos que se cuelgan en una montaña que dices, como se caiga de ahí, se mata. Pues así te sientes tú cada mañana cuando te plantas delante del espejo. Mira, te voy a contar algo que me pasó. Bueno, antes de nada, mi nombre es Asdrúbal, por si ha llegado este vídeo por casualidad. Este podcast es Doble Vida. Estamos en el episodio número 9, que hoy lo he titulado ¿Cómo el trauma convierte a los hombres en marionetas? Porque nos convertimos en marionetas. Yo fui un PLL y una marioneta de todos esos traumas que no pude identificar porque no era culpa mía, y tal vez tú estás pasando por eso. Te voy a contar algo que me pasó esta semana, y cómo ahora reacciono ante estas situaciones, porque en realidad ya no reacciono, sino observo y respondo ante la situación. Pero anteriormente he estado reaccionando durante mi vida, durante más de 30 años, de cierta manera, y por eso me sumergí en 30 años de adicciones, 3 quiebras y una deuda que muchos se colgarían de un pino. Pero todas esas situaciones se han repetido en mi vida desde los 4 años y lo que quiero que entiendas es cómo el cuerpo suprime, almacena y acumula emociones. En realidad es que esas emociones nadie nos ha enseñado a expresarlas, nadie nos ha enseñado a sentirlas, nadie nos ha enseñado a liberarlas y todo lo que no liberas te condena. En cambio, lo que compartes te libera. Así que esta semana, fíjate, me desperté el primero en la casa, como muchas veces, y escuché a mi madre. Sus ruidos, sus quejidos, el secador. Y antes de cruzar 2 palabras con ella, su tono de voz ya activó mi sistema nervioso. ¿Sabes esa ansiedad y ese estrés que de repente sentimos, esa presión en los hombros? Pues mi sistema nervioso se volvió a activar, pero se activó el mismo que se activó el primer día de mi vida. Intenté abrazarla a mi madre, pero me rechazó. ¿Sabes lo que sentí? Sentí lo mismo, aunque no recuerdo lo que sentí de niño, pero que mi cuerpo almacenó, que mi cuerpo registró, como lo hace el sistema nervioso de todos los niños cuando llegan al mundo. Porque lo primero que hacemos es activar el sistema nervioso, que a través del entorno en el que aprendemos todo por emoción, porque el sistema nervioso
se activa en base a lo que tú estás viviendo, en base a las circunstancias, en base a los condicionamientos. Entonces tú estás aprendiendo a través de tu cuerpo, pero todo eso se va acumulando en el cuerpo. Fíjate, yo esa mañana con mi madre sentí cómo se me tensaba la mandíbula, cómo aparecía la presión en los hombros, esa sensación que conozco desde siempre, desde toda la vida. Y pensé, esta sensación que siento ahora mismo es exactamente la que durante 30 años me llevó a buscar un lugar donde no sentirla, porque literalmente lo que buscamos es a través de las drogas, a través del alcohol, a través de los prostíbulos. Es un lugar donde sentirnos seguros para poder sentir esas sensaciones o para liberarnos de ellas. ¿Cómo lo hacía yo? En secreto, en algún lugar donde nadie sepa que estoy, pero donde yo sienta que puedo ser yo mismo. Hoy ya no huyo de estas sensaciones, pero me recuerdan cada día de dónde vengo y para qué estoy aquí, por qué hago estos vídeos, por qué quiero compartir contigo mi experiencia, por qué después de 52 años todavía observo y me doy cuenta y soy consciente de estas cosas. ¿Y por qué hoy quiero recordarte y compartir contigo que sé exactamente cómo piensas y cómo te sientes? No es metafórico esto. Sé cómo te sientes y sé cómo piensas, porque yo tenía los mismos pensamientos que tú. No parecidos, los mismos. Porque yo pensaba y sentía exactamente lo mismo que una persona con adicciones, con comportamientos compulsivos, que huye de su realidad y que no se siente bien rodeado de las circunstancias que esté viviendo, aunque posiblemente lo finjas como yo lo fingía. Sé exactamente cómo uno se siente y cómo uno se percibe y cómo uno sobre todo se siente el domingo cuando le ha pegado el bajón y llega la culpa y llega el arrepentimiento, y cómo constantemente aprendemos a postergar en cuanto empezamos a sentirnos bien para no pedir ayuda o para decir que podemos controlar todo eso. Sé que por momentos tienes esa lucidez, esos digo yo que son momentos en los que tenemos unos picos ahí de lucidez, en los que podemos entender algo de lo que nos está pasando. Sé que anhelas y que deseas cambiar, porque si no, no estarías aquí viendo este vídeo. Si no, no estarías en las redes sociales buscando mentores o escuchando frases de motivación para levantarte cada día. Es porque tienes esos momentos de lucidez, es porque has observado que hay cosas en tu vida que no funcionan, tal vez las finanzas, tal vez las relaciones, tal vez ahí fuera el éxito aparente es brutal, tal vez todo el mundo te aplaude, tal vez eres el mejor comercial de la sala, pero cuando llegas a casa el domingo, después de haberte pegado 48 horas de fiesta o 24 horas, sabes realmente quién eres, sabes realmente cómo piensas, sabes realmente cómo te sientes, y sobre todo cuando vuelves a mirarte al espejo el lunes por la mañana. Lo sientes muchas veces, pero no sabes realmente por qué no puedes parar. No lo entiendes, no lo comprendes, y déjame decirte algo, eso es normal. Muchas veces lo piensas, sabes, además, porque si no, no tendrías ese deseo de cambio, que podrías ser imparable. Sabes que si todas esas conductas y toda esa energía, que eres muy ordenado, cuando te ordenas para estructurar y diseñar un plan para escaparte, tienes un poder de liderazgo increíble. O sea, que eres capaz de mantener el orden, eres capaz de meterle toda la energía, y sabes que podrías ser imparable, pero estás atrapado en un ciclo que te roba tiempo, enfoque, claridad y vitalidad y energía. Es como si estuvieras peleando en realidad contra ti mismo cada día. Te voy a poner algunos ejemplos cotidianos para que puedas ver que esto que estás viviendo nos pasa a muchas personas en el mundo. No es que seas especial. Hay una línea, pero tan fina que la mayoría la cruza sin darse cuenta. Y una vez que la cruzas, importante, tu cerebro aprende el camino, crea un surco que le gusta recorrer, porque le gusta lo cómodo, le gusta lo conocido y le da miedo la incertidumbre y le genera inseguridad y temor
eso que no conoce. Pero tu cerebro, cuando cruza esa línea, aprende el camino y vuelve solo, automáticamente, desde tu subconsciente, esa forma que has aprendido a reaccionar y responder ante las situaciones y los escenarios de la vida. Una y otra vez, sin saber cómo parar, metiéndole ahí toda la energía, toda la autoestima, porque, vuelvo a repetir, tienes mucha autoestima, pero la estás poniendo o la estás canalizando con la dirección equivocada. Ahora quiero que te empieces a cuestionar algunas cosas que hace poco yo estuve reflexionando acerca de ellas. ¿Comes para nutrirte o comes para anestesiarte? ¿Cuándo fue la última vez? Me gustaría que esto, si queréis, os lo apuntéis en un papel para que comprendáis que la mejor herramienta siempre va a ser un bolígrafo y un papel, donde puedas vomitar todos esos pensamientos. Hoy justamente estuve grabándole unos testimonios a Juan Ramón, después de pasar por la heroína, después de pasar por la delincuencia, tiene ahora 51 años y me habla de la herramienta, el papel y el bolígrafo. Porque es la más sencilla, es tan sencilla que nuestra mente la rechaza. Por eso me gustaría que te apuntaras estas preguntas y te las respondieras, aunque seas solo con una palabra. Yo sé que estas cosas cuesta sacarlas fuera, pero es que cuando las sacas, cuando las compartes, aunque sea con tu libreta, contigo solo, te vas a dar cuenta de en realidad cómo piensas, te vas a dar cuenta de en realidad cómo te sientes, y es ahí donde empieza el primer trabajo y donde se empieza a dar el primer paso si realmente lo quieres hacer solo. Porque yo sé y entiendo que hay mucha gente que lo quiere hacer solo y es normal que lo queráis hacer solo porque veis que muchas personas pues lo han hecho solos y no está mal. Pruébalo, inténtalo ahora. Ya te digo que solo es mucho más difícil que acompañado. Pero bueno, te voy a dejar la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con hambre real y no para llenar algo sin nombre? Fíjate que a veces, si tú te das cuenta, muchas veces, yo que lo practico ahora, es simplemente bebernos 2 vasos de agua. Te bebes 2 vasos de agua y además de que no pierdes energía, claridad ni enfoque, resulta que el bollo que te zampas o el plato de espaguetis o lo que te quieras comer te pesa en el estómago. Pero toda esa pesadez, fíjate que eso también se vuelve como un ciclo. Al final, muchos adictos cambian de adicción, dejan la cocaína y se ponen a comer. O dejan de salir de fiesta y se encierran en casa a masturbarse con películas y con sexo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cerebro constantemente busca la novedad, lo nuevo, le encanta lo nuevo. Entonces, encontrar chicas nuevas con perfiles diferentes, pues eso te acaba poniendo. Con la comida pasa un poquito parecido. Estamos comiendo muchas veces por emoción, por calmar esa ansiedad, porque estamos aburridos y porque no hemos aprendido que el aburrimiento en realidad te entrega claridad, te entrega paz, te entrega energía y entusiasmo, pero hay que aprender a hacerlo de forma consciente. Te voy a dejar otra pregunta. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres cambian una adicción por otra? Ponte a buscarlo simplemente en Google y que te responda, no sé, o tal vez estás usando la inteligencia artificial. Otra cosa que yo me he estado reflexionando y cuestionando, ¿bebes para hidratarte o bebes para desconectar? Fíjate, la primera copa te relaja, la segunda borra la huella y la tercera ya no eliges tú, es automático, elige el personaje de siempre, el que te quita la energía y del que te quieres despegar. Pero justamente, como siempre digo, hay algo que siempre nos va a acompañar toda la vida y somos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Entonces, cuanto antes empieces a poner claridad en cuál es el objetivo de beber, en por qué bebiste la primera vez y te empieces a responder todas estas cosas, vas a poder entrar en un estado de percepción diferente al que hoy estás viviendo. Otra pregunta, porque esto es otra adicción, el trabajo. ¿Trabajas para crear o trabajas para no pensar? Esta es buena. Yo fui también muy adicto al trabajo. Constantemente tenía que vender más para recuperar todo lo que me había gastado, pero nunca, me costaba mucho, era incapaz de ponerme a hacer una hoja de Excel para ver cuánto gastaba, en qué lo gastaba, por qué lo gastaba y con qué objetivo lo gastaba.
Porque a veces no hace falta trabajar tanto ni vender tanto, porque ya te digo yo que puedes vender más trabajando menos. Pero cuando estamos sumergidos en la adicción, al final aquello se vuelve compulsivo y es como que, como no eres capaz de mantenerte presente porque quieres estar distraído, entonces el trabajo se vuelve también una distracción más. Entonces, ¿trabajas para crear o trabajas para no pensar? Para no quedarte solo contigo mismo cuando la casa, el fin de semana, se queda en silencio. Cuando llegas por la mañana, el sábado, que empezaste el viernes al mediodía con los amigos, y llegas por la mañana y está tu mujer haciendo el desayuno en silencio, y ese silencio ¡buah!, te cae encima y se levanta tu hijo que quiere, no sé, que lo lleves al parque. ¿Te ha pasado eso? ¿O algo parecido? O tal vez te pasa solo, porque a mí me pasa más solo también, aunque también me pasó con parejas. ¿Tienes sexo para conectar o lo usas para escapar? Porque no es lo mismo conectar que escapar, porque al final o por lo menos yo lo que aprendí es que buscaba el sexo siempre para tener ese orgasmo, para tener ese placer, para tener esa dosis de dopamina. No lo controlaba, o sea, no lo percibía así, pero en realidad era así. Pues eso, ¿tienes sexo para conectar o lo usas solo para escapar? Un lugar donde puedas ser tú mismo. La acción de comer, de trabajar, el sexo, en realidad es la misma. La única diferencia está en lo que hay detrás. Está en el lugar desde el cual haces la acción. Digamos, ¿qué intención y qué energía hay detrás de esa acción? ¿Te has parado alguna vez a observarla? ¿Te has parado a sentirte por qué estás tomando esa decisión y esa acción y desde qué lugar? Si desde el amor o desde el miedo, desde el victimismo, porque los adictos nos encanta eso de hoy me pego la fiesta porque me lo merezco, pero es que el día que estoy mal porque alguien me ha hecho cabrear, también me lo merezco, para olvidar las penas. Entonces al final lo estamos celebrando todo, tanto los dramas y las penas como las cosas que se merecen que se celebren, pero creo hoy te voy a compartir cómo puedes empezar a planificar eso. Entonces, al final, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde la insuficiencia o desde la grandeza? Desde la vida, porque en realidad la vida está funcionando por un sistema natural inherente, con unos principios universales, a los que cuando nos resistimos a ellos, en realidad acaban con nosotros, porque se vuelven contra nosotros. Entonces, aquí hay otra pregunta, que esta sí que quiero que ahora mismo pares el vídeo. Quiero que lo pares y que lo hagas ahora, no mañana. Quiero que pares el vídeo y quiero que te respondas esta pregunta, porque esta pregunta, si te la respondes en un cuaderno, te va a dar claridad, te va a dar energía y te va a dar enfoque. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir una vida que no se siente tuya? Te la repito. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir una vida que no se siente tuya? Imagina esto. Cada día te dejan la moto de Marc Márquez debajo de tu casa, la Ducati, 250 caballos, 350 kilómetros por hora, pero cada vez que la usas sin casco. Resulta que se les ha olvidado dejarte el casco, pero tú te montas en la moto y al principio la velocidad te emociona. ¡Guau! El aire, ¡guau! 350 kilómetros, la moto de Marc Márquez, todo el mundo te mira en el barrio, eres la imagen, el ídolo, y encima sin casco. Joder, pero es que la estás usando sin casco. Al principio toda esa velocidad te emociona, el riesgo te hace sentir vivo, pero con el tiempo ya no disfrutas de la moto. La necesitas y sigues yendo sin casco, sin saber por qué sigues acelerando, por qué sigues buscando a personas para desconectar, por qué te sigues relacionando en esos entornos en los que tú te cuentas la historia de que necesitas desconectar y no sentirte. ¿Ves cómo las relaciones se rompen cada vez que empiezas a crear esa distancia emocional? ¿Y ves cómo las mentiras han creado un vacío en tu vida? Estás rodeado de gente, pero te sientes más solo que nunca. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez lo has sentido? Al final, todas las emociones que reprimimos, que suprimimos,
crecen con el tiempo, son como árboles y se hacen grandes. Todas esas emociones se acumulan dentro de nosotros, se atascan dentro de nosotros y se atascan de tal manera las tuberías que un día, cuanto más culpable te sientes, más perdedor te vuelves. Por eso el domingo te sientes tan mal. Por eso después de llegar a tu casa con la resaca y tu mujer esperando, tú allí presente, pero tu hijo hablándote, pero tú no estás en ese momento ahí con él, eso lo están sintiendo. Y cuanto más culpable te sientes, más perdedor te vuelves. Cuanto más caes en el secreto, cuanto más ocultas, cuanto más mientes, la pornografía, el sexo de pago, la sustancia, lo que sea que busques para escapar, peor te sientes contigo mismo. Peor te sientes cada lunes cuando te miras por la mañana al espejo y te ves con esa cara. Y cuanto peor te sientes, más necesitas escapar, más necesitas subirte a la moto de Marc Márquez y sin casco y volver a acelerar. Eso, hermano, no es debilidad moral. Eso es un ciclo neurológico. Y mientras sigas tratando el síntoma, el ciclo no para, porque ya has creado el camino. Esos patrones neuronales están acostumbrados a coger esa moto, a acelerar, a pesar del riesgo y sin el casco, por el mismo camino. No para, eso te persigue toda la vida hasta que pides ayuda. Normalmente la gente tarda 20 años en pedir ayuda. Es como vivir una vida que no quieres vivir, pero te persigue constantemente y no te deja vivir en paz. Por eso a la gente le cuesta tanto encontrar la paz en ellos mismos. ¿Lo puedes sentir? ¿Has podido conectar con esa metáfora que te he hecho de la moto? Y ahora te estarás preguntando, vale, Asdrúbal, pero ¿de dónde viene ese ciclo? ¿Quién lo instaló? ¿Quién me puso ese programa en mi cabeza? Mira, te voy a contar otra historia. Mi padre tiene 78 años, toda la vida trabajando duro, toda la vida sacrificándose. Con toda la buena fe del mundo me decía siempre, Asdrúbal, tienes que ganar dinero para poder disfrutar luego de un viaje o de una cena con los amigos. Me lo decía como un regalo, como la sabiduría más importante que podía darme. Que podía darme porque era la que tenía disponible. Yo lo escuché, lo interioricé, lo ejecuté a la perfección. ¿Y sabes qué? No funcionó. 30 años. Lo ejecuté durante 30 años. No me funcionó. 3 quiebras, adicciones, deudas. Hoy mi padre tiene 78 y no sabe si en septiembre puede pagarse un viaje de Uruguay a España. Y yo me pregunto, porque siempre me hago preguntas, ¿qué tipo de libertad es esa que después de 40 años trabajando duro, sacrificándote por la familia, exigiéndote, no te alcanza para un viaje? ¿Qué tipo de vida o de libertad es esa? ¿Eso es disfrutar de la vida? ¿Eso es vivir o es vivir constantemente esperando un momento que nunca llegará? Porque al final, una de las cosas que aprendí al principio de empezar en el mundo del desarrollo personal hace ya más de 4 años, fue el tema de una visión a largo plazo, el largoplacismo, el ahorrar, el retener, el posponer el placer, ¿vale? El mitigar esas ganas, y en realidad eso pasa, es energía. El mitigar esa constante búsqueda de placer inmediato y empezar a buscar placer en el largo plazo. Y lo aplicado a todas las áreas y aspectos de tu vida, a tus finanzas, a tus relaciones, a tu visión, a tu misión, a tu vocación, a tu trabajo, a tu ocio, a tus comodidades. Cuando aprendes a hacer eso, te vuelves imparable. No te digo todo esto que estaba contando, no es para juzgar a mi padre, ni al tuyo, ni mucho menos. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían disponible. Lo digo porque él además me lo enseñó con amor, con todo lo que tenía disponible. Era lo que había en ese momento. Fíjate que nuestros padres, me pongo a pensar, o nuestros abuelos, si han pasado por guerras, han pasado por pobreza, por miseria. Mi padre eran 11 hermanos. Entonces, al final, cada uno de nosotros estamos viviendo experiencias y lo que dejaron nuestros padres en realidad es para que evolucionemos, es para que podamos observar, para que podamos tener compasión sobre ellos, para que podamos perdonarlos si en algún momento hemos sentido que nos han herido, y perdonarnos a nosotros mismos, pero ver con una capacidad de perspectiva largoplacista para decir, oye, si a ti esto
entiendo que me lo quiera compartir con todo el amor del mundo, porque era lo que había disponible, pero ahora mismo creo que la evolución del universo, la evolución de las personas, en realidad venimos a eso, a prosperar. Si lo que realmente queremos es abundancia, libertad, paz, prosperidad, tenemos que cambiar otras cosas que a ellos, o desde mi perspectiva, no les funcionaron. Así que a mí lo apliqué y aún así no me funcionó. Y a él veo que tampoco, porque después de tantos años de sacrificio y de sufrimiento, resulta que veo que vive a 3 meses vista. Entonces, me preguntarás, entonces, ¿puedo recuperar el control de mi vida para tomar mis propias decisiones y empezar a trascender esos patrones familiares, empezar a evolucionar y empezar a crear dentro de mí mismo una fuerza interior que, a pesar de lo que digan mis padres, mis abuelos, mis familiares o las personas de mi trabajo, oye, pueda empezar a sentirme dueño de mí mismo, de mis decisiones? ¿Tú te imaginas cada mañana levantarte cada día con la certeza de que tú decides, de que no importa lo que digan los demás, de que no importa el mundo exterior, pero que tú decides si te quedas más en la cama, si te vas a levantar y vas a crear algo nuevo o a reconstruir algo que tal vez se haya derrumbado? Que tu vida ya no está dictada por los impulsos, sino por tu voluntad espontánea y auténtica. Fijaros, además te quiero hablar de la fórmula de la transformación que yo aplico en todas mis mentorías, ejercicios y que comparto día a día. La fórmula de la transformación es la disposición, la apertura, la atención y la intención. Fíjate que en estas 4 claves no hay acción, porque la acción yo te enseño a que surja de manera espontánea, de manera auténtica, siendo tú mismo, si es eso en realidad lo que estás buscando. Pero fíjate, también hay un mecanismo del que quiero hablar, que muchas personas no te explican, porque hay 2 tipos de hombre. O sea, he estado hablando del largoplacismo y del cortoplacismo, ¿no? Y de no posponer los placeres y de querer llevarme siempre los placeres al buche. Entonces, rápidamente, fíjate, el primer tipo de hombre es un hombre que aprende a planificar sus placeres. No significa que no se los dé, los planifica en el tiempo. Se da lo que necesita cuando toca, no cuando el impulso o cuando la ansiedad y el estrés llegan, no, cuando toca. Ese hombre en realidad es libre. Ese hombre está experimentando paz duradera. No se tiene que arrepentir de algo que se ha comido, de una fiesta que se ha pegado, de unas prostitutas o del dinero que se ha gastado. No, porque él no actúa en función de sus impulsos. Por eso te decía, las drogas en realidad no son malas. Son malas para una persona que está buscando paz, libertad, abundancia. Entonces, para ser libre, yo puedo aprender a planificar mis placeres, porque el placer, a ese hombre que planifica, a ese hombre al que no le dictan sus impulsos lo que tiene que hacer, ese hombre es libre, porque el placer no lo controla, él lo dirige hacia donde él quiere. Hay otro segundo hombre que nunca aprendió eso. Por ejemplo, que se me ha ido el guión, yo durante 30 años no aprendí, 47, bueno, digamos 30 de adicción, pero fue con 47 la tercera quiebra con el COVID, cuando empecé a tomar conciencia de estas cosas. Nunca aprendí esto, pero, ¿veis? Hoy estoy aquí compartiéndote esto porque lo aprendí. Fíjate que ese hombre, yo trabajé, sufrí, antepuse siempre ese placer momentáneo y cortoplacista, con drogas, con fiestas, con alcohol, con comida, lo mismo que tú, pensaba y sentía lo mismo que tú. No tenía un modelo sano de cómo disfrutar de las cosas, no tenía claridad ni visión de quién elegía representar dentro de 10 años, hoy sí. No tenía a nadie que me enseñara que el placer también se puede planificar. No lo había aprendido. Tampoco en esos momentos, si te digo la verdad, me importaba. Hasta que, claro, la adicción te lleva a al final a esa repetición, a esa autodestrucción
te acabas destruyendo y al final llega ese punto de inflexión, como digo yo, el crash, donde todo se derrumba, donde lo pierdes todo. Y cuando digo que lo pierdes todo es que es el momento más honesto de tu vida, pero no hace falta llegar a ese momento. Yo estoy aquí para que te ahorres unos cuantos años de cicatrices, te ahorres unos cuantos miles y alguno se puede ahorrar hasta algún millón de euros por tomar acción antes y pedir ayuda antes y poder tener una conversación al menos con alguien que has podido estar o vivir experiencias similares. Así que, ¿sabes qué pasa? Que ese hombre cuando llega al límite, lleva tantos años reprimiendo, suprimiendo, acumulando, explota y el cuerpo ya no puede aguantar más. Cada vez buscas el placer más rápido, con más intensidad, con más frecuencia. Sin proceso, sin conciencia, sin control, sin casco, en la moto de Marc Márquez a 350 por hora. No es porque seas débil. No, al revés. Esto es una señal de alarma que te está avisando de algo y hace tiempo que te avisa. Porque el programa que llevas dentro, lo que aprendiste sin elegirlo, nunca te enseñó a darte lo que necesitas de forma sana. Solo te enseñaron, como a mí, que para merecerlo había que sufrir mucho, había que trabajar muchas horas, había que sacrificarse mucho. Y también aprendí que había que robarlo incluso en secreto para disfrutar de más tiempo esos placeres. Así que quédate con esto, una mente que se entrena para tener una visión a largo plazo va a crear y reconstruir su vida y crear una identidad de la que se pueda sentir orgulloso él, con la que pueda liderar su vida él y todos los que le rodean, porque ese es el liderazgo auténtico, el liderazgo de claridad, con enfoque, sin tener miedo a mirar de forma consciente tus finanzas, tus relaciones, tu vida en realidad, y identificar en realidad qué es eso que no funciona. Así que cuando uno se entrena para tener esa visión a largo plazo, esa mente es una mente que percibe y que disfruta de estar presente, porque uno de los problemas, si no te digo el más grave, de las adicciones es que no sabemos estar presentes, estamos distraídos constantemente. Ahora hace poco tuve una llamada con alguien y lleva 3 meses sin consumir y ya me está diciendo que ya no le llega, porque cree que vende menos. Yo estoy seguro que no ha hecho milimétricamente en qué está invirtiendo el dinero. Porque si lo haces milimétricamente, yo no conozco a ningún adicto que no acabe comprando al principio más cosas, porque estamos buscando constantemente estar distraídos, regalos y tal vez darle placeres a las personas que tienes cerca. Pero en realidad, al final, el dinero, o sea, si el dinero se te iba aquí por la droga y por la prostitución, al final el dinero se te acaba yendo a otro lugar porque abres otro agujero con otro tipo de adicción y te sigues autoengañando. Entonces, cuando aprendes a estar presente, aprendes a poner atención y a dejar de distraerte. Y aprendes a que no cualquier distracción te distraiga. Porque ya tienes claridad y enfoque hacia lo que le quieres poner energía. Porque todo en lo que te enfocas se expande. Y si tú lo que quieres es paz mental, si quieres libertad, si quieres abundancia, te vas a dar cuenta de que podrías hacer muchas cosas para vivir sin miedo, sin culpa, sin ansiedad y que no te persigan cada día. Te dejo esta pregunta. ¿Qué harías hoy si pudieras vivir sin miedo, sin culpa, sin ansiedad, que te persigue cada día? ¿Qué harías? ¿O cuánto invertirías en ti por una mente en calma? Porque ese es el mayor lujo que te puedes dar. O por lo menos yo ahora mismo es el mayor lujo que me puedo dar. Así que, fíjate, yo cuando empecé a cuestionar, volviendo al tema de los programas, sobre todo de la niñez, de la infancia, porque a mí me tocaron muy de lleno desde bebé. Entonces, cuando empecé a cuestionarme todo esto, es cuando empecé a construir de una manera diferente. Pero ¿sabes lo que me dijeron? Porque prepárate, eres un soñador. Eso no lo hace nadie. Haz lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos es lo que tiene a mi padre con 78 años sin saber si puede permitirse un viaje.
Ahí está la pregunta real. ¿Qué precio estás pagando por seguir ejecutando ese programa? Por seguir aplicando las acciones que no le han funcionado a nadie de tu familia. ¿Y cuánto más estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto precio, cuánto dolor, cuánto sufrimiento estás dispuesto a seguir pagando por repetir el mismo programa? Que sabes que hace 20 años que no te funciona. Entonces, volvemos y llegamos ahora al título del episodio de hoy, número 9 de Doble Vida. Cómo el trauma convierte a los hombres en marionetas. Esta parte es la más importante. ¿Por qué nos volvemos unos peleles y unas marionetas de nuestros propios impulsos, ¿vale? Fíjate, llegamos al título. ¿Por qué esos traumas más se convierten y nos volvemos marionetas? Las marionetas, ¿qué son las marionetas en realidad? Son esos muñecos de trapo que está tirando la gente y con los que pueden hacer cualquier cosa porque no tienen carácter, porque no tienen personalidad, porque creen que las decisiones son suyas, pero son programas aprendidos que ya vienen generaciones atrás repitiendo y tú sigues repitiéndolas. Pero no lo son, no son decisiones tuyas, son el programa de primero sufre, luego disfruta. ¿Lo has escuchado alguna vez? No hay trabajo sin sudor o algo así. Ahora no me acuerdo exactamente cómo era la frase. No hay trabajo sin sudor. Pues mira, yo empecé a descubrir que se podía trabajar sin sufrir tanto. Entonces, pero sí que me acuerdo de escuchar eso. Primero sufre y luego disfruta. El placer hay que ganárselo. No puedes ser feliz si no lo has merecido. Bueno, yo he aprendido algo también en estos 4 años y es que primero sé feliz y como consecuencia haz las cosas. No hagas las cosas para ser feliz, porque nunca va a llegar la felicidad. A mí no me ha funcionado. No sé, a ti en 10, 20, 30 años sí te han funcionado. Yo prefiero ser feliz y cuando soy feliz, como consecuencia hago las cosas. ¿Por qué? Porque estoy más alineado y sobre todo, como siempre digo, sanar es integrar y manifestar en tu realidad es alinear las cosas en tu vida. También seguramente has escuchado la frase, los sueños son para los que no tienen responsabilidades. Pues fíjate que yo hoy me siento más responsable que nunca, pero también más juzgado que nunca. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas de otra manera. Estoy rompiendo esos patrones, esas repeticiones que no veo que a los demás les hayan funcionado tan bien. No lo sé si a mí me funcionarán bien, pero por lo menos tengo claridad, enfoque, tengo paz mental, tengo mucha energía, tengo entusiasmo y mucha libertad, sobre todo de tiempo, de espacio, de relaciones. Tengo límites claros, tengo estándares claros para las personas, para los entornos y he podido construir, pues algo de lo que empiezo a sentirme orgulloso. Tengo 4 personas que han podido superar todo el tema de las adicciones con mi acompañamiento y eso me hace sentir, pues de alguna manera, pues sí, orgulloso y que mi energía al final o lo que comparto, porque en realidad siempre se lo digo, y hace poco lo dije en una llamada, hermano, yo voy a ser un espejo tuyo, yo no soy tu maestro, no soy no soy el que va a apretar el botón rojo y lo va a cambiar todo, no, yo soy aquí un ejemplo para ti de lo que tienes que hacer. Quiero ser tu espejo, pero yo soy igual que tú y yo de hecho aprendo mucho de ellos mismos en las mentorías. Pero te voy a decir algo más incómodo todavía, volviendo al tema de los sueños que son para los que no tienen responsabilidades, porque esto se dice mucho. Te voy a decir algo más incómodo todavía. El mayor fraude, cuando te vuelves esa marioneta, cuando en realidad la gente sientes que se están aprovechando de ti y muchas veces simplemente por mantener tu imagen lo das todo. A mí me pasaba que lo daba todo. Al final el mayor fraude, el mayor robo, la mayor estafa es a ti mismo. Siempre he dicho, por ejemplo, que las deudas que generamos, en realidad lo único que están reflejando es lo que nos debemos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros empezamos a devolver esa deuda, invirtiendo ese tiempo, esa energía y ese dinero en nosotros mismos para crecer, para reconstruir, para evolucionar,
todo eso impacta en nuestra vida, impacta en nuestro negocio, impacta en nuestras relaciones y literalmente te vuelves el líder que siempre estaba dentro de ti, simplemente del que habías desconectado. Cuando vives una vida que en realidad no te pertenece, creyendo que es la única opción, creyendo que todo es muy difícil, vendiéndote ese drama, vendiéndote esas justificaciones, sin ser humilde, sin aprender a integrar y a ser paciente, porque todo requiere un trabajo. Fíjate que has tenido que repetir mucho el comportamiento compulsivo para volverte un adicto. Lo has tenido que repetir mucho, con mucha frecuencia, con mucha intensidad. Le has tenido que dedicar mucho tiempo, mucha energía. Le has tenido que dedicar... Se te ha ido el alma ahí. Al final, claro, al principio, ¿dónde está mi alma? No, es que el alma la has entregado allí fuera al mundo. Pero puede volver a ti. Puedes volver a darte la autoestima y reconocer todo eso para lo que fuiste diseñado, que no fuiste diseñado ni más ni menos que para el éxito. Así que apúntatelo. Piénsalo un momento. Cuando te miras al espejo y el mundo te aplaude, el negocio va, tú funcionas. Tal vez funcionas mejor con la coca, claro, te has acostumbrado a funcionar con la coca. La imagen está intacta y aún así te sientes que estás fallando. En lo más importante, que lo más importante es ser tú mismo, en no tenerle miedo, o sea, no tener que esconderte para nada. O sea, si yo ahora tengo algo que me puedo reconocer y de lo que me siento eternamente agradecido es de no tener que esconderme de nada, de poder compartir de manera auténtica y contarte mis verdades, mis experiencias en estos vídeos, porque me siento que soy yo mismo. Así que, cuando no puedes ser tú mismo, eso tiene un nombre, no es sobriedad, es desconexión. No entre tú y los demás, entre tú y tú, entre el hombre que muestras y el que eres cuando nadie te mira. Lo más importante para superar una adicción o simplemente para superarte en la vida, para ser resiliente, es qué estás haciendo cuando nadie te ve. ¿Cómo de valioso te sientes cuando nadie te ve? ¿Cuántas veces te reconoces a ti mismo las cosas que estás haciendo? Porque yo sé que en realidad, aunque estés consumiendo, o aunque estés vendiendo, aunque estés manejando una imagen, yo sé que en realidad estás haciendo muchas cosas, pero tal vez no las has hecho consciente y no has entrado en ese reconocimiento. Pero hay cosas de mucho valor que puedes estar haciendo, como un beso, como un abrazo, como un te quiero, como un pedir perdón, que se te deben reconocer también. Pero cuando estás desconectando, cuando vives desconectado, ni tú mismo eres capaz de reconocerte eso. Así que cuando ese hombre desconectado por fin encuentra algo que lo conecta, y a eso es a lo que yo enseño a los demás, a conectar, a que encuentren eso que les conecta. Fíjate, Paco conectó con su guitarra, sus caballos otra vez. Y me mandaba los vídeos con los caballos y la guitarra, pero era algo de lo que había desconectado. Al final son esas pasiones, ese entusiasmo, esa energía que nace de nuestro interior y que hace años que está ahí, pero de la que hemos desconectado. Aunque sea por 2 horas, aunque cueste el doble de lo que le debería. Y cuando te desconectas, tú sabes que hay muchos días que huele a muerto. Y tu cerebro registra que en todos esos lugares que te pierdes, todas esas noches que desapareces, que apagas el teléfono, que nadie te puede encontrar, todos esos días que estás de forma física con tus hijos o con tu familia, pero ausente porque estás pensando en lo que hiciste. Fíjate que tu cerebro registra dónde pudiste respirar, tal vez en el prostíbulo con la prostituta, como me pasaba a mí. Empiezas a pensar y sientes que allí no tenías que merecer nada. En cambio, ahí fuera, cuando llegas al trabajo el lunes con tu familia, sientes que tienes que merecer las cosas. Y empiezas a pensar y te das cuenta que allí, en el lugar secreto, donde estás viviendo esa doble vida, que no le cuentas a nadie, te das cuenta de que no tienes que actuar.
Y cuando sientes que no tienes que actuar y que puedes respirar en ese lugar, ¿qué pasa? Que es ese camino, ese surco que constantemente vuelve y vuelve y vuelve. No porque seas débil, hermano, es una alarma, es algo que te está avisando de esa desconexión. Porque al final los hilos te mueven y no los elegiste tú. Son esos programas que tienes que, darte el permiso, si quieres, de empezar a interiorizar, a integrar en tu vida. Te voy a dejar alguna pregunta. ¿Qué es lo que más temes que los demás descubran de ti? Esta es muy poderosa. ¿Qué es lo que más temes que los demás descubran de ti? ¿Y qué pasaría si en lugar de esconderlo lo enfrentaras a pesar del dolor? Aunque no fuera con ellos, con alguien, con un terapeuta, con quien sea. El éxito sin paz interior para mí no es éxito, es solo otra forma de fracasar en la vida. Y tú lo sabes. Lo sabes cada domingo, lo sabes cada vez que llegas a casa por la mañana y te encuentras a tu mujer y a tus hijos. Lo sabes cada vez que te enfrentas a tu hijo y estás de resaca o estás pensando en la fiesta que te vas a dar. Y sabes que no puedes mirar a los ojos a los tuyos. Lo sientes, lo sabes. Pero te voy a contar cómo se pueden cortar los hilos de esa marioneta. ¿Cómo se cortan los hilos? Pues mira, lo primero que tienes que integrar o interiorizar es que los hilos no se cortan de golpe. No se cortan con fuerza de voluntad. Se cortan con conciencia. Con tomar conciencia de por qué has llegado hasta ahí. De qué decisiones y qué acciones te han llevado hasta ese lugar. De cómo puedes empezar a tomar conciencia de que la ansiedad, de que el estrés, de que la autoexigencia muchas veces no es una necesidad, ni siquiera es importante. Tú le has dado esa importancia, tú te has contado esa historia. Simplemente la vas a tener que respirar. El primer corte es una pregunta que te tienes que hacer. Antes de hacer lo que haces normalmente esa noche, que te pierdes, hazte esta pregunta. ¿Desde dónde estoy eligiendo esto? ¿Desde qué lugar estoy eligiendo esto? ¿Desde la vida o desde la muerte? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el hambre real, cuando me quiero poner a comer el domingo porque estoy fatal con la resaca? ¿O desde el vacío? ¿Desde el placer de disfrutar, de habérmelo merecido porque me puse un objetivo y lo he alcanzado y me lo he programado? ¿O desde el programa que tienes instaurado, que repites constantemente? No tienes que cambiar nada todavía. Solo tienes que al principio, cuando empezamos a tomar conciencia, queremos resolver las cosas urgentemente y rápidamente. No, primero agradezco que lo veo, porque antes no veía esto. Si hoy algo en este vídeo te ha resonado, no trates de resolverlo mañana. Párate, agradecelo que lo has visto en un vídeo, sígueme, dale un me gusta, déjame un comentario, hazme una pregunta y trataré de apoyarte. Pero no trates de resolverlo. Toma conciencia de ese patrón, de eso que has visto y que has reconocido en este vídeo. Apúntalo, agradécelo y la vida sola te va a dar la respuesta. La conciencia, así, es el primer hilo que cortas de esa marioneta. El segundo corte es entender que no decides solo, que llevas décadas con un copiloto invisible a tu lado, que aprendió a volar antes que tú. Entonces el segundo corte es entender. Tengo que entender qué está pasando, por qué está ocurriendo esto. Fíjate que al final ese copiloto que va contigo volando cada día o que va de paquete en la moto de Marc Márquez es un programa. Tal vez de tu padre, o del padre de tu padre, o del anterior, o de todos los hombres que vinieron antes de ti, que tampoco tuvieron a nadie que les enseñara a darse un placer sin merecerlo primero. No les enseñaron a trabajarse emocionalmente, no les enseñaron a reconocer e identificar patrones, no les enseñaron a canalizar la energía, simplemente les enseñaron que habría que sufrir, que había que sacrificarse y que cada vez que llegara el fin de semana, después de una semana de tanto trabajo, había que darse
pues ese placer. El tercer corte en la marioneta es el más poderoso. Imagínate despertándote cada día con la certeza de que tú decides, de que eres el dueño de tus propias decisiones, que tu vida no está dictada por tus impulsos, sino por tu voluntad espontánea. Imagínate todo el tiempo con la energía, con la claridad, con el enfoque, que hoy se pierden en el ciclo, transformada en combustible para construir algo que cuando lo mires te haga sentir que estás en el lugar correcto, te haga sentir orgulloso. Eso, hermano, no es un sueño, eso es una decisión. La transformación no es no es pasar de adicto a perfecto, no. Es pasar de adicto a acción. Como siempre digo, la fe es acción. Todo en la vida es acción. Tienes que pasar de la marioneta al autor, del actor secundario al actor protagonista, de ejecutar el programa de otro a escribir el tuyo. Cuando nacemos tenemos un folio en blanco, pero fíjate que nada más nacer, todo el mundo empieza a escribir en ese folio, menos nosotros. Todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. Todo el mundo escribe en ese folio, menos nosotros. Entonces, antes de cerrar este vídeo, quiero darte algo concreto. Esta noche, papel y bolígrafo. Papel y bolígrafo, hermano. Son las herramientas más poderosas. Escribe estas dos preguntas. ¿Qué decisiones en mi vida no vienen de mí, sino de los que me enseñaron a querer? Te la repito. ¿Qué decisiones en mi vida no vienen de mí, sino de los que me enseñaron a querer y cómo se quería? Y la segunda pregunta. ¿Qué historia me estoy contando que me mantiene atrapado? ¿Qué historia me estoy contando de los vicios que me mantiene atrapado? Solo con escribirlas ya estás cortando el primer hilo. Ya estás tomando conciencia de algo. No porque tengas las respuestas, no hace falta tener las respuestas. A veces las preguntas son para escribirlas y dejarlas ahí. Para que pasen unas horas y luego te llegue la respuesta. Entonces no hace falta tener todas las respuestas. Simplemente hace falta que escribas la pregunta en un papel, que puedas tener presente, que puedas llevarla en la cabeza y que te la puedas responder durante el día o los días. No porque tengas la respuesta, pero la pregunta es el comienzo de elegir diferente, de hacer las cosas diferente. Así que este vídeo, siempre digo que hay dos tipos de hombre que lo ven. Hay un hombre que dice, joder, tiene razón este tío. Me ha resonado todo eso, pero sigue igual. El lunes vuelve al programa, o mañana vuelve al programa, apaga el vídeo, no se lo vuelve a escuchar. Porque lo que estoy diciendo es que cuestiona a su padre, que cuestiona a sus programas, a su familia, a todo lo que le dieron. Y eso en realidad da miedo, no te voy a engañar. Pero el miedo está ahí en todas las cosas que experimentamos en nuestra vida. Empezamos un negocio y nos da miedo. Perdón, que quería mirar, porque tengo una reunión. Empezamos un negocio y nos da miedo. Nos vamos a un país diferente y nos da miedo. Empezamos una relación y nos da miedo. El miedo siempre va a estar ahí. Entonces, si tenemos que cuestionar los patrones, las creencias de nuestra familia, nos va a dar miedo. Pero hay un segundo hombre que está viendo este vídeo y ha sentido algo. Reconocimiento, alivio, paz. Como si por primera vez alguien le dijera que no está roto, que no está enfermo, que solo está ejecutando un programa, que encima no eligió y que puede elegir otro. Si eres ese segundo hombre que ha sentido eso, tal vez puede ser la primera vez que estás en este vídeo, escríbeme una palabra, BIG, a través de aquí, a través de Instagram. En la descripción siempre dejo mi WhatsApp, me puedes escribir directamente al WhatsApp. También tenéis la página web del método BIG, que la estoy dejando ya todos los días en las descripciones. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si escribes esa palabra, podemos tener una conversación tú y yo juntos, sin formularios, sin precios,
No, una conversación de hombre a hombre, a ver si resuena algo de lo que te estoy diciendo, a ver si te puedo mostrar cómo se hace, a ver si estás dispuesto y estás listo para cruzar el camino, porque no te voy a vender ninguna moto, el camino no es fácil, pero ¿acaso es fácil el que está viviendo ahora mismo? ¿Acaso no te ha costado suficiente? Porque a mí me costó 1.000.000 de euros, no sé el precio que te pueda estar costando a ti. Me costó mi paz, me costó mi libertad, me costó las casas, me costó las relaciones. Así que, hermano, nada, quédate con esto. Si quieres puedes escribirme, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale un me gusta, voy a estar compartiendo. Creo que voy a cambiar los días, no van a ser martes, lo tenía martes, jueves, no, lo tenía martes, Asdrúbal, martes, jueves y domingo. Y lo vamos a hacer el miércoles, el viernes y el domingo, porque así yo me estoy organizando mejor para hacer todos estos vídeos. Así que os veo en el próximo, familia. Mucha paz, mucho amor. Chao.